Rama. 90.5. Unidos en la diversidad. Radio UDEM y SICRE presentan su programa Ser Familia. Muy buen día, bienvenidos a compartir para mejorar su calidad de vida. Gracias por permitirnos acompañarlos en el aprender amando, crecer y guiar con afecto. Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Soy Michelle Salinas, terapeuta en SICRE. Y bueno, la verdad muy agradecida por el día de hoy, puesto que desde muy temprano me da luces para poder aprender de cada detalle. Tengo el gusto de presentarles a Mariana González, una gran persona llena de luz y quien considero que tiene grandes experiencias de vida que le han hecho poder irradiar esa luz. Si yo pudiera mencionar una palabra para poder describir el programa que vamos a tener hoy, es resiliencia. Buenos días, Mariana, ¿cómo estás? Buenos días, Michelle, muchas gracias por invitarme a tu programa y estoy muy contenta de poder participar. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Quién eres? Que nos pudieras compartir sobre ti. Uy, ¿qué te puedo contar? Mira, te puedo decir que a través de mi vida he pensado mucho en qué me define. Ajá. Y últimamente llegué a la conclusión que yo no te puedo decir qué soy, pero te puedo decir qué estoy siendo. Uh-huh. Porque a través de mi vida he pasado por muchas experiencias que me han hecho darme cuenta que cuando yo me aferro a una idea de mí, luego batallo mucho, ¿no? Para cuando me equivoco, cuando quiero cambiar, Y entonces, pues, ¿qué te puedo platicar? Yo estudié química, soy química de profesión, me dedico a dar terapias alternativas, doy auriculoterapia, acupuntura, flores de Bach, velado de oído. Me gusta mucho el tema de la salud alternativa. He participado en varias terapias del tipo constelaciones familiares y de este tipo de temas y pues básicamente, ¿no? Soy profesora y terapeuta. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo te dedicas a todo esto de la salud emocional y demás? Sí, ¿no? Sabes que siempre fue lo que me gustó. Y yo no sé por qué, desde que yo tenía 17 años yo decía, a mí me gustan estos temas de la salud alternativa, voy a estudiar herbolaria, porque estudié herbolaria, nutrición, y pues ahora lo que les acabo de platicar. Entonces, yo empecé a estudiar esto hasta que me gradué de la carrera. Uh-huh. Y entonces, ya que me gradué de la carrera, ya me di el tiempo de estudiar herbolaria y luego me puse a trabajar y luego me salí a trabajar, empecé a estudiar nutrición y empecé a dar cursos de nutrición y de alimentación saludable y luego de poquito a poquito así fui sumando estas otras terapias. Pero algo que me ha llamado mucho la atención es que no sé por qué nunca me atreví a hacerlo antes. Uh-huh. Realmente no sé por qué nunca me atreví a hacerlo antes. Bueno, yo creo que por el miedo. ¿No? Tenía miedo de qué tal que hago lo que siempre he querido, qué va a pasar. Claro. No sé por qué somos a veces, nosotros mismos nos truncamos en nuestras ideas y pues básicamente eso es lo que te puedo platicar de mí. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar precisamente de esto, del ver las cosas de forma diferente y el día de hoy nuestro tema es de disfrutar la vida. Uh-huh. Disfrutar la vida aún y con todo lo que conlleva, ¿no? En ocasiones hay cosas que se dan de manera inesperada, pero todo tiene un mensaje. Todas las personas que están alrededor y todas las situaciones son mensajeros para poder ser. Ahorita tú mencionaste esto. Correcto. ¿Quién estoy siendo? Uh-huh. ¿Quién soy? ¿Y qué me está queriendo decir? ¿Qué necesito aprender de cada momento? Y bueno, precisamente hoy vamos a hablar de tu experiencia en ello, uh-huh. ¿no? Y qué nos pudieras compartir sobre ese disfrutar, ese enamorarnos de la vida, de nosotros, a través de la experiencia que vamos uh-huh. teniendo, aun sean a veces experiencias agradables o experiencias desagradables. Claro. Pues mira, te platico cómo es que yo estoy aquí. Yo tuve una experiencia hace un par de semanas que fue una experiencia muy difícil para mí. Yo me iba a casar el 20 de febrero y por diferentes circunstancias cancelé el compromiso, no me casé y por compromiso con los proveedores de la boda no había manera de cancelar y de recibir el dinero que se había dado y de no pagar el resto del dinero que se había comprometido a pagar, ¿no? Entonces, en ese momento yo
pues pasé por una crisis de qué hago, ¿no? Porque no quería meterme en problemas. Platiqué con varios amigos y bueno, me decidí a hacer una fiesta con el tema de celebrar la vida. Porque, bueno, yo pedí dinero prestado al banco para poder hacerle frente a esta situación y tenía que encontrar también la manera de subsanar un poquito esa situación económica que me estaba generando, pero también quería verlo de la manera más positiva posible. Y dije, bueno, si no va a ser lo que yo pensaba que iba a ser, ¿qué sí puede ser? Uh-huh. ¿Qué sí puede ser? ¿Qué sí puede ser? Lo que sí puede ser es disfrutar. Porque sí, esto ha sido una situación muy difícil, pero pues ahora que ya estoy del otro lado, que me atreví a hacer la fiesta, que me atreví a tocar puertas, que me atreví a invitar personas, mucha gente me dijo que no, mucha gente me vio como si estuviera yo un poquito loca, ¿no? ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Y de poquito a poquito que me fui abriendo, fui encontrando gente que resonaba con la historia, uh-huh. que me dijo, qué idea tan increíble, qué padre que te animas. Claro que sí voy, tengo muchas ganas de ver qué sucede. Y puedo decir con mucho agradecimiento que la mayoría de la gente que fue a la fiesta fue gente desconocida. Fue gente Ajá. desconocida de 210 personas que fuimos. Te puedo decir, yo creo que yo no conocía a más de 30. A más de 30. Fíjate, y qué impresionante es que con esta experiencia que nos dices, se reafirma que todos somos uno, ¿no? Aún sí. Y que no conozcamos a la gente, digo, por y para algo nos suceden las situaciones, porque al final de cuentas todo lo que hacemos resuena y tiene efectos, y en este caso efectos muy positivos, ¿sí? Sí. Muy, muy positivos. ¿Por qué? Porque tanto tu crecimiento es pues muy notorio, pero también el poder tener un sentido de vida en eso que te sucedió, porque ese sentido se ha ido transformando en tu misión, en tu vocación, y el poder llegar a tanta gente. Digo, quizá en el evento estuvieron ese número de personas, uh-huh. pero definitivamente cada vez hay más y más y más en los que ha resonado esa luz, incluso claro. quienes están escuchando en este momento. Claro, de hecho esto, digo, nunca me lo esperé, uh-huh. fue algo que se volvió viral un poquito antes de que fuera el evento, de hecho ese mismo día también. En primera porque el miércoles antes de la fiesta yo me atreví a escribirle a un escritor que iba a venir ese sábado a dar una conferencia, y me atreví a invitarlo a la fiesta en un comentario público, y entonces eso empezó a generar mucho ruido, ¿no? Y entonces después de ahí el sábado otro amigo que él tiene muchos seguidores me ayudó pasando la voz, y se volvió todavía más viral, y llegó un punto en el que eran las 7 de la noche, la fiesta empezaba a las 9:30, y yo tenía mi WhatsApp lleno de preguntas, de palabras de ánimo, de gente que quería ir a la fiesta. El domingo después de la fiesta me di cuenta que tenía más de 250 inbox de gente que quería ir a la fiesta o que no podía ir pero que quería dar palabras de ánimo, que me quería contar su historia. Y entonces el domingo después de la fiesta decidí crear un grupo por solicitud de varias personas que me escribieron, que se llama también Enjoying Life, que ese fue el verdadero nombre con el que yo estuve promocionando la fiesta. Y bueno, empezamos el domingo y para el martes ya éramos 600 personas. El lunes di una entrevista de radio y luego el martes di una entrevista para el periódico, y el miércoles que salió la noticia en el periódico se duplicó la cantidad de gente que llegó al grupo, y de poquito a poquito se va sumando gente que o escucha la historia o que simplemente alguien le dice, oye, está este grupo donde nos damos palabras de ánimo, porque no es un grupo donde contamos dramas en realidad. Es un grupo, no sé si tuviste la oportunidad de verlo, claro. Invito a todos a que se unan, se llama Enjoying Life, es signo de exclamación y tiene un simbolito de música. Donde nos compartimos videos, nos compartimos canciones y nos compartimos palabras de ánimo, simplemente por el gusto de compartirlo. Sí, y esto de compartir, más allá de solo recibir, sino poder ser la causa de lo que nos sucede, poder responsabilizarnos de lo que nos sucede. ¿Cómo puedo responder con habilidad? ¿Qué me está diciendo esta experiencia? ¿Y qué me dice este grupo? ¿No? El poder darse palabras. Yo tuve la oportunidad de estar, tengo la oportunidad de estar dentro del grupo, y bueno, uh-huh. es precisamente eso, ¿no? El poder compartir vida, claro. compartir aliento, compartir experiencias, compartir validez, o sea, validez de es válido sentir, es válido a veces
querer que las cosas salgan de cierta manera y ver las cosas de forma distinta, ¿no? Y poder tocar vidas, Sí. tocarnos entre nosotros, ¿no? En ese sentido, con las palabras, con lo que se dice, con lo que se hace y sobre todo con el afecto, ¿sí? Con Claro. el amor a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué reflexiones hay no solamente durante el proceso de lo que viviste, sino Ujú. posterior a, con todo esto del grupo, con todo esto de la resiliencia, que es ver las Ujú. cosas de forma diferente, salir adelante, darle otro color y que tenga un sentido para crecer? ¿Qué nos pudieras decir de las reflexiones y crecimiento que te ha dejado todo esto? Mira, te puedo decir que por primera vez en mi vida no huí de una situación que tenía enfrente. Por situaciones que hasta la fecha no te sabría explicar, cuando yo me enfrentaba a cosas difíciles, desde decir, oye, empecé a estudiar X cosa o empecé este proyecto y se empezaba a hacer difícil y bueno, ya no lo voy a hacer, ¿no? Y cambiaba de proyecto y me daba la vuelta y empezaba otra cosa y en esta situación me di cuenta que en primera no era posible, ¿no? Por cuestiones que estaban más allá de mí y en segunda que ya era momento de enfrentar las consecuencias de mis actos, porque todo lo que sucede en esta vida sucede y depende de nosotros tomarlo como bueno y como malo. Hay cosas que definitivamente sentimos que son malas, por ejemplo el fallecimiento de un ser querido. En este proceso mi abuelita falleció justo al principio de este año y bueno, se sumó a parte del dolor que yo estaba y que estoy pasando. Pero hay cosas que no podemos controlar y hay cosas que sí podemos controlar. Lo que sí podemos controlar es nuestra manera de ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y yo creo que cuando tomamos la responsabilidad de hacerle frente a nuestros actos, con todo y que nos da mucho miedo, porque yo no te puedo decir fue súper fácil hacerle frente a esto y lo haría otra vez fácilmente. Claro. O sea, realmente me costó mucho trabajo, pero fue una situación donde decidí enfrentar mis miedos y me decidí llevar un día a la vez, porque entre el dolor de lo que estaba sucediendo y entre el hacerle frente a la responsabilidad y entre el no saber cómo iba a resultar, tenemos a veces muchas expectativas, ¿no? De lo que tiene que ser, cómo tiene que ser. Y cuando nos casamos con eso no nos permitimos abrirnos a las posibilidades de resolver nuestros problemas de otra manera. A veces nos casamos con las soluciones, ¿no? Y solo hay una manera de solucionarlo y ahí nos quedamos. Entonces, algo que yo aprendí en este proceso es, no preocuparme, sino ocuparme, porque cuando me preocupo no me doy espacio de tener creatividad, de tener tranquilidad para hacerle frente a las situaciones, de no andar de impulsiva, no de haciendo lo primero que se me ocurre, sino ¿qué es lo que puedo hacer? Déjame, lo pienso tantito, lo reboto con alguien más, lo escucho. Antes para mí era súper difícil escuchar la opinión de los demás. O sea, yo te contaba algo y esperaba que me dijeras lo que yo te estaba... O sea, que me dijeras que estabas de acuerdo con lo que yo te estaba diciendo. Y cuando no era, bueno, me abrumaba muchísimo y cómo puede ser posible, porque yo estaba casada con la idea de que yo tenía que estar bien. O sea, mi opinión era la correcta, ¿no? Y ahora cuando yo cuento las cosas y la gente está de acuerdo conmigo, digo, a ver... Pero escúchame bien, ¿qué le ves de negativo? No, dame tu opinión y no te dejes convencer por lo que te estoy diciendo. Entonces, algo que me deja esto muy positivo es justo esta manera diferente de ver las cosas y de tomar todo, como lo dijiste hace ratito, como señales. Claro. Porque los errores no son errores, son lecciones que tenemos que aprender y no los dejamos de cometer hasta que lo aprendemos. Claro, las lecciones son constantes y esas lecciones marcan elecciones, ¿no? Y ahorita también mencionabas, bueno, yo puedo elegir, ¿sí? Elegir si veo esto desde una manera que me está dejando un mensaje, que puedo aprender sobre ello, qué necesito yo cambiar, porque no le voy a echar la culpa al otro o a la situación, qué es lo que yo necesito ver, qué lección me está dejando, para que no se repita o si se vuelve a dar lo pueda enfrentar de manera distinta. Sabes que es bien fácil y yo lo he hecho muchas veces. Es bien fácil sentirte víctima. Uh-huh. Es bien fácil, es que a mí todo me pasa. Y solo me pasan a mí. O sea, ven a escuchar ahora lo que me pasó. Y en realidad muchas cosas que nos pasan, y lo hago aquí entrecomillado, pues son las consecuencias de nuestros actos y punto, ¿no? Entonces es muy fácil sentarte a sufrir y hacerte la víctima y decir, bueno, es que
yo no pude haber hecho nada mejor. Y a lo mejor es cierto, no pudiste haber hecho algo mejor. Pero ahora que ya lo hiciste, ¿qué puedes hacer con eso? ¿Qué puedes hacer con eso, no? ¿De qué te sirve sentirte culpable? ¿De qué te sirve echarle la culpa a las demás? No va a resolver tu situación, nunca. No. Nunca. De hecho, yo fui a un taller del perdón hace como unas 3 semanas antes de la fiesta, porque me costaba mucho trabajo. O sea, y para mí el perdón era aceptar que las cosas así fueron, ¿no? Y resulta que nada que ver. El perdón termina siendo renunciar al derecho de retribución, de decir, tú me hiciste, ahora yo te castigo. O yo tomé esta decisión y ahora yo me autocastigo. Y entonces es algo que me abrió mucho los ojos. Porque dije, pues tampoco me puedo estar culpando, ¿no? O sea, esto es algo que ya sucedió, esto es algo que ya estoy en este proceso. Y lo único que puedo hacer es ver hacia adelante. Porque viendo hacia atrás no lo voy a resolver. Y creando situaciones en mi mente que no son la situación que estoy viviendo ahorita, pues tampoco me va a ayudar a resolverlo, ¿no? Entonces, busqué llevar esta filosofía del mindfulness, donde el pasado ya fue, el futuro todavía no es, y lo único que existe es el presente. Entonces, un día a la vez, una hora a la vez, casi que un minuto a la vez, y dejé de tomar decisiones por un tiempo de largo plazo, que para mí largo plazo era levantarme mañana. Ajá. O sea, mañana me voy a poder levantar a tal hora para desayunar y luego hacer, no lo sé. Mañana cuando suene mi despertador, me decido. Y claro que sonaba el despertador y lo hacía. Pero ya no me predisponía a no lo puedo hacer. Y eso realmente me cambió mucho, no solo la perspectiva, sino el momento. Empecé a vivir mi momento. Y empecé a vivir, porque a veces vivimos de futuro, ¿no? Claro. O de pasado. Dicen que la ansiedad es exceso de futuro y la depresión es exceso de pasado, ¿no? Entonces hay que estar en el ahora. Claro, y viviendo la propia vida, ¿no? Que es lo que nos estás compartiendo es, bueno, ya no puedo yo decidir por el otro o los otros no van a decidir por mí ni las circunstancias, sino es hacerme consciente de quién soy en mi momento presente y eso me ayuda a disfrutarlo, ¿sí? Claro. Y bueno, definitivamente lo que se necesita para comenzar a llevar así la vida, para poder seguir adelante, tiene que ver con el amor a mí mismo, el amor al otro, ¿sí? El enamorarme de mí, enamorarme de mi vida, pero también ver qué voy a dar, qué voy a irradiar, qué voy a crear. ¿Qué nos pudieras compartir de tu experiencia en todo esto de estar contigo y compartir con los demás? Híjole, qué pregunta tan profunda. En realidad yo te puedo decir que me he dado cuenta que si tú quieres hacer algo, lo que sea, tienes que empezar por ti mismo. Hace poquito leía que una decisión es una decisión hasta que no lleva un acto, una acción, ¿no? Que refleja esa decisión. Porque muchos decimos, por ejemplo, voy a empezar una dieta y todo el mundo sabe que el mejor día para empezar la dieta es mañana. Pero yo ya decidí que la voy a empezar. ¿Cuándo? Mañana. Y llega mañana y ¿cuándo? Mañana, ¿no? Y así vamos aplazando. Entonces, ¿qué es lo que yo te puedo decir? La primera es que una decisión, pues, tiene que llevar forzosamente una acción. Entonces, si yo decido que yo quiero algo diferente, tengo que hacer algo diferente. Bien lo decía Einstein, no podemos hacer las mismas cosas y esperar resultados distintos. Claro. Entonces yo me di cuenta que de lo que mucho huía era de mí misma, porque yo tenía miedo de estar sola, yo tenía miedo de no ser querida, yo tenía miedo de no ser apoyada, de no ser, pues de estar sola. Me daba mucho miedo, porque tenía miedo de mis propios juicios y de verme en el espejo y hacer el recuento de los años y de las cosas que he vivido y de las cosas en las que me he equivocado, hasta que me di cuenta que esas no eran equivocaciones. Entonces decidí empezar por mí, porque en la vida, como en los primeros auxilios, hay que empezar por ti mismo, ¿no? Y mucha gente me dice, es que eso es muy egoísta. Y no tiene nada de egoísta, eso te lo van a decir los rescatistas y cada que te subes a un avión te lo dice la azafata. Si hay un problema de turbulencia y bajan las cositas estas para respirar, no se lo vas a poner primero al de lado, te lo vas a poner primero tú. Claro. Porque si tú no estás bien, no puedes hacer nada para ayudar al otro. Entonces eso fue en lo que yo empecé a trabajar en este proceso. Y una cosa me queda claro, es que la transformación es posible. O sea, yo nunca
me hubiera imaginado llegar a esta sensación de tranquilidad y de paz, de conmigo misma, de sentir que no tengo nada que probar y que puedo ser yo, porque a veces andamos por la vida disculpándonos por ser quienes somos, porque alguien nos enseñó que no está bien ser como somos, que tenemos que encajar en esta idea que la sociedad impone y la verdad es que, por ejemplo, cuando viajas, te das cuenta que en otra sociedad lo que aquí está mal allá está bien y lo que allá está bien acá está mal y entonces se te empieza a abrir un poquito la mente, ¿no? Y te das cuenta que tienes el derecho de ser como eres y que es importante nutrir quién eres porque es nuestra capacidad de aceptar nuestras limitaciones. Claro. Lo que nos permite salir adelante, porque no somos perfectos y yo no considero que yo soy capaz de hacer todo, ni soy el ejemplo de vida a seguir, ni nada por el estilo, pero de cierta manera la fuerza y la decisión de mis actos han resonado en otras personas que han pasado por situaciones más difíciles. He escuchado historias que realmente mis respetos para las personas que, una, se han atrevido y me han dado la confianza para contármelas, y dos, que ya han pasado por situaciones similares o peores. Y pues básicamente, digo, la idea central es que hay que empezar por uno mismo. Claro, en el amor hacia el otro, comienzo por mí. Sí, comienzo por mí. No desde el punto de vista de todo lo voy a hacer para mí, pero yo necesito estar muy lleno para poderlo dar, para poder crear. Y es una realidad que todos tenemos nuestra luz y nuestra sombra. Claro. Y el reto, bueno, la luz es bien positivo tenerlo, ¿no? Pero el transformar nuestra oscuridad en recursos, en aprendizajes, ese es el reto. Claro, y no significa que no los vamos a tener, o sea, momentos malos existirán y habrá momentos que hasta ni nosotros mismos nos reconocemos. A mí me gusta mucho escribir y dentro de unas cosas que tengo escritas, escribo sobre cómo somos diferentes con cada persona que conocemos. Uh-huh. Y a veces cuando terminamos la relación, a veces es de amistad, a veces es de pareja, y luego empezamos otra y así vamos por la vida, nos preguntamos, ¿cómo pude yo haber sido de esta manera? No, ni nosotros nos imaginamos cómo pudimos reaccionar de esa manera, nos criticamos porque no fuimos mejores, etcétera. Y creo que hay un concepto muy interesante que es que las personas son nuestros espejos. Uh-huh. Y resonamos con las personas que tenemos cosas en común, pero a veces también lo que más nos choca de alguien y lo que más nos molesta de alguien es lo que más nos molesta de nosotros mismos, ¿no? Y ahí es un mensaje que es importante ver para trabajarlo, ¿no? Y crecer, porque no somos quienes para estar juzgando a los demás, ¿no? Es bien fácil sentarte en la silla enjuiciadora. Claro. Y ver que pues la gente está actuando mal o no haría las cosas como tú las harías, pero pues qué bueno que no las hacen como uno las hace, ¿no? Porque si no todos seríamos iguales. Entonces hay que tener un poquito esa empatía y ese corazón de saber que todos tenemos una historia y que somos la suma de nuestras experiencias, para bien y para mal, ¿no? Algunos aprendemos nuestras lecciones, algunos todavía las estamos aprendiendo. Y hasta que no la aprendamos no pasaremos a la siguiente etapa de nuestra vida. Claro, y lo maravilloso de esto es que si yo soy el resultado de muchos aprendizajes y de muchas de mis acciones, también yo ahorita estoy creando quién soy en mi presente, qué voy a dar, y también creo mi futuro. Claro, a eso me refiero con cómo te digo quién soy. Uh-huh. Porque justo ahorita, después de esta experiencia, yo voy a salir transformada, te lo aseguro. O sea, yo ayer me sentía nerviosa de venir aquí, ¿no? Porque pues no tengo mucha experiencia compartiendo en radio mis opiniones, porque no estoy acostumbrada a tanta atención. Esto es muy nuevo para mí y obviamente uno se siente, ¿no? Con la responsabilidad de no quiero fallar, no me quiero equivocar, ¿qué pasa si digo algo incorrecto? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Qué voy a pensar yo? Es difícil, ¿no? Es difícil cargar con esta voz enjuiciadora. Pero al mismo tiempo hay que ser, ¿no? Obviamente ni tú ni yo teníamos planeado empezar el programa así como lo empezamos. Y sucede. Claro. Nosotros nos enfocamos mucho en preparar las cosas como queremos que sean. Y cuando no suceden, a veces se nos cae el mundo.
Claro, sí, no, y realmente tiene una razón de ser. Sí, justo antes de comenzar el programa hablábamos sobre eso, ¿no? Y hablo sobre mí, ¿no? Sobre el querer tener las cosas como todo bajo control, y la vida es la que nos da las experiencias. Digo, yo puedo traer mi mochila de recursos, autoestima, autoconocimiento, trabajar en nosotros. Todos traemos como una mochila de recursos, Claro. de experiencias y de aprendizajes, pero el viaje es incierto. Yo no sé si va a ser frío, calor, e igualmente, ¿no? En el día a día venimos a, venga, lo que venga en la vida, Claro. ¿no? Lo que venga lo puedo afrontar disfrutándolo, viéndolo de forma distinta. Y ahorita que hablabas de esta voz enjuiciadora, realmente el que le puede es a esa voz enjuiciadora, al que le Claro, puede lo el que ego. sucede, el ego, es a él al que lo estamos afectando cuando las cosas no salen Claro. como lo espera, cuando los demás no hacen las cosas como lo espero, pero mi ser es otra cosa. Claro, pero a veces no nos damos cuenta que Claro. son cosas separadas, ¿no? A veces nos enmascaramos, como bien se Así dice, es. y nos creamos, nos formamos esta idea de lo que somos y de lo que queremos ser y de lo que queremos que la gente piense de nosotros. Porque en realidad lo que nos afecta, pues es lo que tú estás pensando de mí. Ujú. O sea, yo puedo fallar y a lo mejor yo, digo, yo personalmente sí soy a veces muy dura conmigo misma, ¿no? Y creo que eso es algo que varias personas sufrimos. A veces somos más estrictos nosotros conmigo mismo que los demás con nosotros. Pero al final lo que más nos preocupa es eso, ¿no? Voy a quedar bien, voy a quedar mal, estoy cumpliendo con lo que debo de cumplir, porque la sensación de este cumplir nos da satisfacción, ¿no? Y a veces la idea de lo que queremos ser es lo que nos motiva a seguir adelante, pero es el miedo de fallar lo que a veces nos hace fallar. O sea, yo me he dado cuenta que cuando sueltas ese miedo de todas las posibilidades de que salgan mal, es menos probable que salga mal a que si te aferras a esos miedos, porque es como la profecía autocumplida, ¿no? Tú dices, yo nunca voy a hacer esto, y ahí vas, ¿no? Más pronto cae un hablador que un cojo, ¿no? Y por la boca muere el pez. Entonces, esa es una lección muy importante que también he aprendido, porque nos encanta enjuiciar y nos encanta decir, no, yo nunca voy a hacer eso, y yo en esa situación hubiera hecho otra cosa, y la verdad es que ni siquiera tenemos necesidad de tener esos pensamientos, porque no nos sirven de nada, no solucionan nada, no nos aportan nada, y lo único que hacen es encasillarnos, ¿no? a esta idea fija y rígida de lo que debe de ser, cuando en realidad las posibilidades son muchas. Claro, claro, y una cosa es lo que debe de ser y otra cosa es lo que soy y lo que me depara la vida. ¿Qué mensaje te gustaría dejarnos a todos los que te estamos escuchando, ¿no? ¿Qué mensaje de vida te gustaría compartirnos? Digo, yo sé que es mucho y quizá en algunas palabras no puede resumir el todo, ¿no? Pero sí nos encantaría que nos pudieras decir qué mensaje te gustaría. Mira, sabes que el domingo justo me atreví, ando probando cosas nuevas y superando mis miedos. Yo antes tenía pánico de hablar en público y pánico de compartir, aunque siempre me encantaba compartir cosas y siempre he sido muy habladora, pero hacerlo en público me causaba mucho estrés. Y bueno, tengo 2 años o 2 años y medio dando clases, entonces lo he ido superando de poquito a poquito, y el domingo hubo un evento de micrófono abierto al que fui y decidí compartir algunos de mis escritos. Entonces quisiera compartir uno que traigo aquí a la mano, que compartí en el grupo, y que bueno, es una de las cosas que yo aprendí en este proceso, ¿no? Y dice así: contigo aprendí que no importa cuánto te cuide, si no te cuides de nada sirve. Que no importa lo que yo quiera, si tú no lo quieres de nada sirve. Que la verdad es una, aunque no la queramos ver. Que si no estoy lista contigo es que no estoy lista conmigo. Que no puedo ver el futuro si sigo aferrada al pasado. Que no puedo vivir el presente si en mi mente vivo en el futuro. Que sin ti lo soy todo, pero contigo fue lo que fue. Mi todo en un momento de nada, mi nada cuando lo tomé todo. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias de corazón por tu luz, por irradiar tu esencia y por ayudarnos a
a entender un poco más en experiencia, porque pues bueno, a veces la teoría dice muchísimas cosas, pero el poder vivirlo en experiencia, esto de ver las cosas de forma diferente, esto de verme en el espejo y también ver en los demás Claro. mi espejo y crecer en ello. Crecer Claro. en ello y poder ser una mejor versión de mí, poder tener un potencial e irradiarlo, digo, definitivamente con la experiencia que tú has tenido, no solamente reciente, es un cúmulo Claro. de ti. Sí, claro, me han pasado, o no me han pasado, he pasado por muchas otras situaciones. Tuve un accidente en carretera, me caí de una moto y pensé que iba a morir y estuve en terapia por 1 año y creí que iba a perder el brazo. Mi mamá sufrió cáncer 2 veces. He vivido varias situaciones en realidad que me han permitido aprender y crecer. A lo mejor no en ese momento, pero a través de los años uno voltea hacia atrás y se va dando cuenta, ¿no? Que en realidad todos son mensajes y oportunidades más que nada, de aprender algo para estar más en paz. Olvidémonos a lo mejor un poquito de ser mejores, porque ese mejor o peor incluye como este juicio, ¿no? En comparativa. Pero el estar tranquilo y el estar en paz, creo que esa sí es una meta que nos podemos poner porque se siente muy bonito. Se siente muy bonito estar tranquilo y vivir, ¿no? Pues a vivir. A vivir. ¿Nos pudieras recordar dónde te podemos encontrar el grupo o información? Digo, si alguien quisiera compartir un poquito Claro. de más vida, ¿no? Claro, me encantaría que la gente que quisiera compartir y unirse nos busquen en Facebook como Enjoying Life, con signo de exclamación. También creé un correo electrónico para bien. que nos escriban en caso de que no encuentren el grupo o cualquier otra cosa, que es enjoyinglifemty@gmail.com. Ahí Muy con bien. mucho gusto me pueden escribir y pues canalizamos todas las inquietudes y compartimos todas nuestras experiencias. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariana. Muchísimas A ti, gracias. Michelle, muchísimas gracias por la invitación. Ojalá y volvamos a coincidir en otro programa, pero bueno que podamos compartir el día de hoy. Disfruté mucho y también disfrutamos mucho que ustedes nos escuchen. Gracias por estar aquí, por vivir y ver las cosas diferentes de la vida, ¿no? Los invitamos a que se comuniquen en caso de tener alguna duda a los teléfonos en SICRE 8334-0421 o bien el 2141-0398. Yo soy Michelle Salinas y nos vemos en el siguiente programa. Gracias. Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia. Transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey. Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México.